Amén, amén. Vive Jehová en cuya presencia estamos en esta mañana. Bien, hermano, el pastor ha iniciado el estudio del libro de Nehemías, que es un libro que nos está enseñando grandes estrategias, enseñanza. Bueno, yo continúo con el capítulo 4, vamos todo al capítulo 4 del libro de Nehemías, para un poco recapitular de lo que hemos aprendido. Ustedes saben lo que Nehemías fue usado para este tiempo. Su corazón fue movido por parte de Dios. Él vio los muros caídos, su gente en afrenta, el pueblo de Dios en afrenta, los muros, las puertas derribadas. Y él toma el desafío de parte de Dios de reconstruir. Y comienza el tema de la reconstrucción. Pero ya en el capítulo 4 vamos a ver cómo ya viene la oposición. Porque siempre que se levanta la obra de Dios, hay las fuerzas malignas, los que no anhelan, los que no quieren el levantar de Dios, se oponen. Y vamos a leer en el 4:1, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Vamos atendiendo, hermano. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Y junto a él Tobías el amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Vemos aquí, hermano, cómo entra en escena este hombre Sanballat, ¿no? Que era un general samaritano, y comienza a enfurecerse, dice. Se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. E hizo escarnio. Usted sabe que escarnio es una afrenta, una burla extrema, el hacer una mofa de una persona, en este caso del pueblo de Dios. Y este hombre tenía este espíritu que quería totalmente oponerse a la construcción del muro. Y vemos cómo en medio de su afrenta le dice: estos débiles judíos acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo, haciendo un escarnio, ¿no? Estos judíos débiles, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a resucitar del polvo? Después, en el 4 días, ya entra Tobías, que era un amonita. Los amonitas, como los moabitas, siempre fueron enemigos del pueblo de Dios. Y todo enemigo de Dios se levanta cuando Dios está haciendo una obra grande en medio de nosotros, en medio de su pueblo, en medio de una familia, en medio de cada quien como individuos. Y vemos cómo empieza, y se atreve a decir: esta muralla, hasta un zorro se posa encima y se viene abajo. Lo que hacen ellos hasta es débil, no sirve para nada. Usted sabe, hermano, que para ponerlo en el contexto de nuestros días y de nosotros como pueblo y nuestras vidas individuales, ¿quién es el que se enfurece? ¿Quién es el que odia cuando un hombre, una nación, una iglesia o una ciudad, en este caso un pueblo, se levanta a reconstruir los muros, a reconstruir su vida, a reconstruir su familia, a reconstruir el altar, a reconstruir la relación con Dios, a reconstruir los principios? Es el diablo el oponente.
Y así como se le opuso este hombre Sanbalat y Tobías, para cada uno de nosotros en este tiempo, el diablo se levanta. En medio de todas estas semanas que el pastor ha venido hablando de reconstrucción de los muros, y por supuesto que todos los que aprovechamos cada prédica y la enseñanza que Dios está poniendo en nuestro corazón, estoy seguro que muchos están levantándose, están reconstruyendo, están edificando los altares, la relación con Dios, el mover a la familia. Pero el diablo siempre va a odiar eso, hermano. El diablo inmundo siempre se enfurecerá y va a odiar que tú y yo nos levantemos a construir los muros. Y mira que hacen escarnio y comienzan a hablar de una forma despectiva, humillando. Y aquí podemos ver, hermano, que es la estrategia más eficaz que el diablo tiene contra los creyentes, contra usted y contra mí. Una de las cosas que el diablo primero va a hacer es meterse contra nuestra identidad. Él va a atacar la identidad del creyente. Él sabe que si tú le das paso a su mentira, porque dice la Biblia que eres el padre de la mentira. Dice que la verdad nos hace libres, pero el que la mentira hace esclavo al ser humano, incluso al creyente, si uno le cree, si uno cree a sus mentiras, si uno cree a sus afrentas, porque el diablo se va a levantar a escarnecer, a hablar, se va a levantar a menospreciar lo que somos. Y el que está firme, hermano, como Nehemías, que entendía que Dios lo había llamado y sabía quién era en él, el que está firme, el que está fuerte, el que entiende quién eres tú en Dios, bueno, va a perseverar, va a seguir adelante. El tema, hermano, es el que no está, el que está vulnerable espiritualmente, el que no tiene el que ha bajado de su altar, el que tiene una poca comunión con Dios, el que no se ha terminado de consagrar a Dios, sino que está coqueteando entre ser cristiano y dar canitas al aire. Entonces, a ese, o a esa persona, o ese hombre, esa mujer, ese joven, que viendo que estás levantando, te va a venir con todo. Eso me lleva a la historia de David. Segunda de Samuel 5, 6, 9. En segunda de Samuel 5, 6, 9, el rey David también le pasó lo mismo. Se levantó. Mire, dice, es la historia, no puedo leer todo por falta de tiempo, pero es la historia donde ya David fue levantado como rey. Y dice el 6, segunda de Samuel 5, versículo 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén. Se levantó el rey David con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos. Esta era la primera ciudad que David iba a conquistar. Miren lo importante y miren por qué tenía que ser la primera ciudad en conquistar. Porque esta ciudad, enemigo de Dios, tenía una identidad. Contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, miren lo que el pueblo jebuseo dice, hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá,
Pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir que David no puede entrar acá. Estaba un poco investigando los jebuseos. Significa que era un pueblo trillador. Trillador, hermano, es en el ambiente de la agricultura, trillan las semillas con una especie de una herramienta que usan los agricultores, ¿no?, para trillar la semilla, la cosecha. O sea, lo tritura. Eso es, lo menosprecia, lo socava, lo maltrata. Este pueblo tenía ese espíritu de menospreciar a sus enemigos, de menospreciar a los que, los que eran de parte de Dios. Y le dicen a David: tú no entrarás acá. Mira, nos sobra con los cojos, los mancos, los ciegos, o sea, las personas discapacitadas. Basta eso para pelear contigo, porque tú no eres nadie, no tienes fuerza, no eres nadie. Eres que te crees, no eres nadie, que rey de qué, de nada. Vemos la historia más adelante, por supuesto, que David se levanta y coge y toma la ciudad. Pero voy, hermano, a que David entendía que su identidad delante de Dios como un hombre llamado de su juventud, como un hombre que nació con un destino en Dios, y él sabía quién era y no iba a permitir que odiadores del pueblo de Dios lo insulten, lo trillen, hagan escarnio de él. Fue de los primeros que se bajó. Y eso, hermano, es una enseñanza para usted y para mí, de que el enemigo siempre va a querer atacar nuestra identidad, porque él sabe que si es capaz de atacar tu identidad y tú lo tomas y tú te dejas engañar, viene esa influencia de un espíritu de opresión, de aflicción, de derrota, de fracaso. Y ahí es cuando el cristiano que medio se está levantando, estás haciendo tu intento en medio de este tiempo de levantar los muros, que toda la iglesia estamos en esta palabra. Viene este trillador, viene este espíritu a robarte lo que tú estás creyendo y estás levantando. Ahí es cuando el enemigo usa, bueno, él viene, usted sabe que el enemigo viene con su influencia, viene a querer administrar tus pensamientos, a manipular tus pensamientos, a comenzar a decir: no eres nadie, no tienes ni un trabajo, no tienes todavía ni una casa, no eres nadie, no has podido estudiar. Comienza un sinnúmero de cosas de acuerdo a la debilidad de cada persona. Justo el diablo usa hasta alguien del trabajo. Medio tú estás clamando, levantando los muros, y el enemigo va a hacer su parte. Escucharás a alguien en el trabajo menospreciar tu trabajo. Justo a lo mejor le da algo mayor a ti, le aumentarán el sueldo a tu compañero, a ti no. Y el diablo aprovecha para decir: mira, tú no sirves, no vales nada. El enemigo puede usar gente que haga esa parte de él, menospreciar, socavar la identidad. Por eso que como David fue primero contra los jebuseos, nada, aquí el que quiere robar la identidad de varones de Dios, de pueblo de Dios, le cortamos la cabeza. Y ellos tomaron ese pueblo de jebuseo que quiso menospreciar. Y es igual para nosotros, hermano. Usted tiene que levantarse, entender bien su identidad. ¿Quién es usted en Dios? ¿Quién es usted en Jesucristo? ¿Quién es usted en la persona del Dios vivo?
si tú lo tienes claro, tienes una convicción fuerte, firme, arraigada, tú vas a seguir adelante, hermano. Amén. Vamos más adelante en el 4. Dice el 4:4 de ya de Nehemías 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto. El 4 dice, oye, ya hablando Nehemías, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Aquí ya vemos cómo el hombre de Dios viene delante del altar de Dios y pone su causa. Y delante de Dios él manifiesta. Pero ya vemos que la oración de Nehemías fue una oración ya de guerra. Fue una oración ya, Señor, no se los deje pasar por alto. Bórralos, porque se han levantado contra los que edifican el muro de Jerusalén. Por supuesto, hermano, que en medio de una batalla, de una circunstancia, de que el enemigo viene a querer que pares, que construya edifiques tu familia, tu persona. Como les hablaba antes, puede venir el enemigo usando circunstancias, situaciones, en el diferentes ámbitos donde te desarrollas, con situaciones, con a lo mejor alguna injusticia, algo que quieren ir contra ti, algo injusto. Sabemos, hermano, que la palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Amén. No podemos, es un error ir contra las personas. Es un error tener algo personal contra las personas. Porque sabemos quién está detrás de todo ello, influenciando, manipulando para que vayan contra ti. Pero este hombre ya expone la causa delante de Dios, pero su oración ya es una oración de guerra. Hermanos, cuando hay tiempos donde usted se sienta atacado, sienta que el enemigo está usando circunstancias, situaciones para asfixiarlo, para hacerlo retroceder, para que no se levante, para que no termine de levantar los muros de su vida. Uno tiene que ya levantarse, pero con una oración de guerra, hermano. Amén, hermano. Ya ahí ya no cabe el ponerse a llorar. Señor, ayúdame, Señor, me aplasta el Señor, ¿hasta cuándo? No, hermano. Ya es una oración de guerra, poniendo delante de Dios la causa de Él, poniendo delante de Dios, Señor, mira, tú eres un Dios de justicia, tú eres el abogado, tú eres el Dios eterno, mi Padre celestial que respalda mis causas. En medio de tu justicia, Señor, obra en medio de este tiempo a favor de tu siervo, a favor de tu pueblo. Amén, hermano. Ya no entra en las oraciones con llanto, con lloro, no. Ya tienes que levantarte en una oración de guerra, como ya leemos aquí. Y el 6 dice, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Miren cómo el pueblo comenzó a hacer la obra, ¿no? Edificamos el muro y la muralla fue terminada hasta la mitad. Y ahí había un avance, pero no estaba terminada la obra. Porque el pueblo tenía ánimo, porque ellos habían tomado la identidad del pueblo de Dios. Vamos más adelante. El 7 dice, pero, aquí ya viene un pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías,
los enemigos del pueblo de Dios. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Agedón, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Esto sí que no podían. Se encolerizaran, se enfurecían, se amargaban, odiaban. Es lo mismo que el diablo feo, hermano, le pasa. Se enfurece, se encoleriza, se pone de todos los colores cuando ve que una familia, un hijo, una hija de Dios, están comenzando a ver avances. Aquí ya ellos iban por la mitad del muro y ya los pórticos se estaban cerrando. Ya se estaba dando la forma de las murallas de Jerusalén. Por eso, hermano, que aquí ya viene esta parte. Y de nuevo Tobías, y ya mire que aquí ya nombra más pueblos en contrarios. Los árabes, los amonitas, los de Asdón. Y ellos escucharon que ya los muros que comenzaron ya, los portillos comenzaron a ser cerrados. Se encolerizaron. Y el 8 dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. Miren que cuando el enemigo ve que hay avances en tu vida, ve que estás levantando tu altar, ve que ya tienes una semana, 2 semanas, 3 semanas en una oración constante, ve que tu familia está tomando forma, ve que todo está viniendo al orden, ve que el sacerdote de la casa está haciendo su función, que la esposa está haciendo su función, que los hijos también están haciendo su función, que se están viendo una nueva atmósfera en tu familia, en tu casa, en tu vida, que ya está viendo la gracia y el favor de Dios de nuevo. El diablo no se va a quedar y el enemigo no se va a quedar quieto, porque dice que ya llamó a más pueblos, los árabes, los de Asdón, los amonitas, y conspiraron. Usted sabe que conspirar es hacer una patraña, artimaña, estrategia, de ver cómo no, estos hay que pararlos a como de lugar. Y ahí es, hermano, ahí es donde uno tiene que entender que si habías tenido oposición, vas a tener más oposición, porque el diablo no se va a cansar hasta que él logre detener el levantar tu vida delante de Dios, de levantar tu familia, de levantar a tus hijos, de levantar tu economía, de levantar los sueños y anhelos de tu corazón. Amén, hermano. Ahí hay que estar muy pendiente, porque mire lo que sigue. Y el 9. Entonces aquí viene la estrategia de Nehemías. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces, miren cómo cuando el pueblo, un hombre de Dios, un padre de familia, una mujer, o los hijos, o individualmente a un joven, entiende que el enemigo se está levantando, que el enemigo te quiere aniquilar, te quiere derribar, quieres que abortes el plan de Dios. Pero ya Nehemías entendía, se han unido más pueblos, esto es más fuerte. Entonces aquí hay una estrategia. Y la estrategia, por supuesto, va a ser siempre tener más tiempo en la presencia de Dios. Y pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Hermano, si usted está viendo la mano, el favor de Dios porque te has comenzado a levantar con tu vida, tienes que redoblar tu oración, tu búsqueda de Dios, ya no solamente de día, sino que será de día y de noche. Yo le añadiría de día, de tarde, de noche y de madrugada. Las veces que mayor puedas entrar al altar de Dios, la gloria, la presencia te cubrirá, el Shekinah de Jehová te cubrirá tu casa, tu familia.
Y por más que el diablo venga con otros inmundos diablos a querer derribar lo que tú estás comenzando a edificar, no va a poder, porque la gloria de mayor es mayor, hermano. ¿Cuántos dicen amén esta noche? El Shekinah de Jehová, el poder de Dios, el que se deja envolver por la presencia del Dios vivo, nada lo podrá tocar. Ninguna oposición ni fuerza maligna podrá hacer frente a un hijo, a una familia que redobla su vida de oración. Y esto me lleva cuando Jesucristo en Mateo dijo, velad y orad, velad y orad. Hay que orar de continuo, en todo tiempo. Miren que este mandato de velad y orar son dos palabras diferentes, ¿no? Porque velad lleva a estar despierto. Y no solamente estar despierto, hermano, usted sabe, con los ojos abiertos. Porque uno puede estar con los ojos abiertos, pero está de inspector de atmósfera. Aquí bíblicamente Jesucristo le decía a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Velar implica estar despierto espiritualmente, estar enfocado, discerniendo, entendiendo que el Espíritu Santo te dé ese don, esa habilidad de discernir qué conspiración el enemigo está haciendo ahora, por dónde quiere venir, qué quiere usar, qué quiere usar alguna enfermedad, algún hijo mío, alguna situación. ¿Qué quiere? Entonces hay que estar despiertos. Eso implica velar, despiertos espiritualmente, enfocados. En medio de una guerra, hermano, uno no puede andar con sueño, soñoliento, aletargado. ¿Sabes por qué? Porque a la primera que te duermes, te cae el enemigo con todo y te traspasa. Eso pasa en una guerra. En una guerra natural, hermano, un ejército, un guardia que se queda dormido es aniquilado. Velad, enfocados, levantados, discerniendo, entendiendo y por supuesto orando. Y el 10 dice, y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado. Mire, aquí ya viene una debilidad, comenzó a entrar. La fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Miren cómo ya el enemigo se valentona. ¿Pero por qué? Porque las fuerzas, los acarreadores es los que llevaban los escombros hacia afuera, los que cargaban los escombros. Había, hermano, tanta cantidad de escombros que tenía que ser una fuerza llevarlos. Se ha debilitado y el escombro es mucho. Esta fuerza de los acarreadores, los que cargaban los escombros hacia afuera de la ciudad, de los muros, se debilitó por la carga extra, porque seguía el enemigo vituperando. Y dice que los escombros ya no había cómo sacarlos. Y dice aquí la palabra que con mucho escombro ya no se podía construir. Y eso es lo que pasa en la vida de un cristiano. Que cuando tú permites que los escombros del pasado se acumulen en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tus emociones, no puedes seguir construyendo tu vida, edificando tu familia, los muros, los principios, todo lo que Dios quiere que edifiques y renueves. Amén, hermano. ¿Qué es lo que representan escombros? Las viejas obras.
el pasado, lo que quedó atrás, lo que Dios ya te sacó. Pero si tú permites, y aquí ya viene la responsabilidad de nuestra voluntad, si tú permites que esos escombros comiencen a acumularse, entonces viene debilidad. Una trauma del pasado, una circunstancia, en medio de lo mejor un divorcio, en medio de una muerte, en medio de una circunstancia penosa, permites que eso vuelva, esos escombros vuelvan a estar ahí. No puedes edificar. Ningún hijo o una hija de Dios puede edificar su vida con un corazón con escombros. Téngalo bien claro, hermano. Si usted en este tiempo reconoce que hay escombros en su corazón que no le permiten terminar de levantarse porque viene el recuerdo, y ahí sí el diablo mete sus sucias manos, porque él aprovecha. Justo para este tiempo se aparece esa historia, se aparece esa persona, se aparece esa fecha, se aparece esa circunstancia que te recuerdan eso que pasó. Y lo traes al presente y ese escombro está ahí. El Señor no puede usarte para levantar, para edificar todo lo que Él quiere, que te llamó desde el vientre de tu madre para hacerlo en esta vida. No puede donde hay un corazón con escombros, hermano. Dios trabaja, usa corazones limpios, sanos y santos. Ni un amén escucho, hermano. Dios trabaja con hombres y mujeres que entienden que los escombros tienen que quedar en el pasado y sacarlos de tu vida. Ese es el que Dios va a usar. Ese es el que Dios va a usar. Porque Dios no puede edificar sobre escombros, hermano. Jehová no edifica sobre escombros. Él tiene que hacerlo sobre un corazón limpio, sano. Ahí, porque ahí va esa persona, ese hombre, esa mujer, ese joven, va a tomar lo de Dios. Esto me lleva a la enseñanza de los odres. Amén, hermano. Dice que no se puede vertir vino nuevo en odres viejos, porque no funciona. Porque si usted hace eso, si pone un vino nuevo en odres viejos, eso va a dañarse los odres y se derrama todo y se desperdicia. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo seamos, hermano, que seamos odres nuevos. Tú eres el depósito, tú y yo somos el depósito que Dios quiere llenar del nuevo vino, del vino de Él, del vino que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Y su vino es un vino de libertad, de sanidad, de salvación, de pureza, donde Él viene a construir y viene a ayudarte, a edificarte, a darte sabiduría, a darte una unción nueva. Pero Él no puede derramar todo eso si tú eres un odre viejo. Tenemos que hacer nuestra parte para que el vino de Dios venga sobre depósitos nuevos, sobre corazones preparados. Amén, hermano. Gloria a Dios. Porque en ese momento el 11 dice: y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Por supuesto que el enemigo va a escuchar cuando hay debilidad. Entonces ahí él va a aprovechar. No sabrán cuando vamos a entrar, los matemos, de todo. Cuando hay debilidad, el enemigo escucha. Por eso que
Ser odre nuevo implica un cambio total en tus palabras, en tus pensamientos, en las motivaciones. Porque donde tus palabras denoten temor, miedo, entonces el enemigo huele. Eso es lo que el enemigo hace. Huele donde hay temor, donde hay miedo. Entonces ahí él dice, aquí hay una puerta. Me voy y ahí entraré y ni sabrá, sino que le haré de todo. Vamos más adelante, hermano. El 13 dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Se puso ya interesante el pueblo de Dios aquí. Entonces, mire cómo sigue la estrategia de Nehemías. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Se tenía que ser redoblado. Perdón. Ya tenían que emplear armas, pero pusieron por familias, lugares abiertos, lugares que el enemigo podía entrar. Ahí fue estratégicamente organizado por familias. Por las familias van a ir con arcos, con lanzas, con flechas. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Ahora tú y yo no tenemos armas físicas como ellos, pero tenemos armas espirituales. Amén, hermano. No tenemos armas carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas, para derribar argumentos del diablo, para derribar mentiras. Tú y yo, hermano, las tenemos. El tema es que hay unos que la tienen empolvada. Hay unos que no le han sacado filo a tiempo. Hay unos que ya les ha caído algún tipo de mojo, oxidadas. Las armas tienen que estar listas y usted debe estar preparado para usarlas. Amén, hermano. La palabra, la oración, el ayuno, el clamor, armas poderosas que Dios nos ha dado. Y el 14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Mire, hermano, que ese es el llamado en este tiempo. Y este es el llamado en este día especial para usted, porque es lo que Dios ha puesto en mi boca en este momento, por la palabra. Después miré y me levanté y dije a los nobles, y estoy diciéndole aquí al pueblo de Dios, a los hijos, a las hijas de Dios, no temáis delante de ellos. Hermano, no temáis delante del enemigo. No temáis. Acordaos del Señor, grande y temible. Ese es nuestro Dios, grande y fuerte, temible para con los que se oponen a Él y a sus hijos. Y dice aquí, pelead. Hermanos, pelead. Es tiempo de pelear. Es tiempo de sacudirse. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de quebrantar el estupor, el letargo espiritual que a lo mejor muchos el enemigo los ha dejado caer. El que a verse, a lo mejor estás en una vida religiosa. Es el tiempo que pelees. Y dices pelear por vuestros hermanos, pelear por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras casas. ¿Sabe qué, hermano? Porque estamos en tiempos difíciles.
Usted sabe lo que hay alrededor de nuestra nación. Que Jehová bendito ayude a nosotros como nación a hacer esa respuesta para este tiempo. Pero hay que levantarse a pelear, aquí dice el mandato. ¿Sabe, hermano? Usted sabe qué es pelear, pues, ¿no? Levantarse, tomar las armas espirituales y comenzar a derribar toda obra del maligno. Usted debe identificar, hermano, que todo aquello que no le trae libertad, que no le trae paz, todo aquello que está haciendo una atmósfera pesada en su casa, en medio de su matrimonio, en medio de su finanza, en medio de todo, contra eso usted debe levantarse y pelear por las casas, hermano, porque tenemos que pelear por nuestras familias. Usted no podemos estar dormidos sin cubrir la vida de nuestros hijos, sin orar, sin clamar día y noche, porque el diablo, usted no sabe cómo estar trabajando usando gente, usando circunstancias para en un momento dado atraparlos a un vicio, a una situación, a una delincuencia. No espere, hermano, no espere el golpe, no espere la desgracia para ahí comenzar a clamar. Es tiempo de pelear, 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 dice la palabra, hermano. Y el 15 dice: y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido, y Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos al muro, cada uno a su tarea. El enemigo entendió que Dios había desbaratado todo lo que planeaban, porque así es Dios. Cuando estamos peleando, cuando estamos asumiendo la responsabilidad de levantar los muros, Jehová va a desbaratar el consejo del enemigo. Va a desbaratar el consejo de situaciones o personas que te quieran hacer daño. Les va a desbaratar sus consejos. Y el 16 dice: y desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra. Miren cómo sigue redoblando el pueblo de Dios. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. ¿Sí ven, hermano? Una mitad trabajaba en la obra y la otra mitad con armas de guerra. No podían dejarse sorprender. El 17 dice: y los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la otra y con la otra tenían la espada. Hermanos, si se dan cuenta de que este pueblo de Dios se levantó en guerra, no redoblaban, 50 en la obra, 50 con las armas, con una mano levantando el ladrillo, el bloque, y la otra tenía la espada. No podían permitir que se aborte la obra, porque ellos sabían que lo que el diablo y los enemigos querían es volver las ruinas, las murallas, las puertas quemadas, y el pueblo de Dios en afrenta. Como Nehemías empezó el tiempo. Y el 18 dice: porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos. Miren, hermano, los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Ceñida la espada de la palabra de Dios. Tú no puedes tener tu boca cerrada. Tú no puedes tener tu boca con palabras de desaliento, de tristeza, de que así es que Dios me quiere tener, así, pues, hermano. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, la tenían ceñida en su lomo, lista, preparada.
El enemigo viene con una mentira contra tu vida, contra tu casa, y tú, la palabra en tu boca, la palabra en tu boca, y el diablo tiene que irse, tiene que irse. Y el 19 dice: y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar que oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Mire lo interesante, que tomaron en cuenta cada aspecto. Porque dice aquí que ellos se dieron cuenta que la obra era grande y extensa. Las murallas de Jerusalén eran bien extensas, hermano. Yo creo que kilómetros. Y habían ciertos espacios que no estaban cubiertos, que quedaron sin protegerse. Entonces ellos entendían que no podían darse el lujo de dejar espacios abiertos, sin protección, porque por ahí podía entrar el ejército invasor. Y él que dice, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Dicen, estamos lejos. Ahí hay partes del muro que están apartados y nosotros estamos apartados unos con otros. Aquí, hermanos, se da hincapié que no podemos estar apartados. Tenemos que ser uno solo en Cristo, amén. Porque la unidad en el Señor es tan poderosa, hermano. Es estar en un acuerdo, en un mismo sentir, en un mismo corazón. Dice, y en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará. Entonces, aquí ya vino la estrategia. Alguien va a estar con una trompeta, y donde vemos que en esa parte del muro que está solitaria, vemos que el enemigo por ahí quiere venir, se toca trompeta y todo el mundo llega a este lugar. Y aquí el enemigo no entra. Y aquí no va a entrar. Hay sonido de trompeta, viene en el lugar donde la trompeta suena. Y ese, hermano, es el sonido de una trompeta de Jehová que más que en este tiempo está sonando, porque nos unamos como pueblo para hacer todo aquello que el Señor ha dictaminado que hagamos. Edificar, construir su pueblo, su reino a esta tierra, a este mundo. Amén, hermano. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Hermano, váyase dando cuenta con usted, como ellos no entendían que no se podían dar el lujo de perder el tiempo. Dice que era desde el amanecer hasta el mediodía ellos estaban despiertos. No dice eso, hermano. Dice, desde la subida del alba hasta que salían las estrellas, todo el día. Entendían que debían estar despiertos, alertas. Y el 22 dice, también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirva de centinela y de día en la obra. Aquí todos estamos en guardia, todos somos ejércitos, decía el pueblo. Permanece con tu criado, con tu familia, pero de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y el 23 dice, y ni yo ni mis hermanos, y ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido, cada uno solo se desnudaba para ir a bañarse.
Lo tenían bien claro, hermano. El pueblo de Dios lo tenía bien claro. Aquí no había tiempo para el lonche, no había tiempo para ir para allá. Se entendía que era vida o muerte, que era el tiempo, que no había más tiempo. No había tiempo para estarse bañando 2 o 3 veces al día, no. El tiempo solamente se sacaban la ropa sucia, los guardias, los que estaban en la construcción, los que estaban de centinela, los que estaban construyendo. Usted sabe que cuando se construye la gente se ensucia la ropa. Pero no había tiempo para estar pajareando ni nada. Hermanos, es el tiempo para usted, para mí, para todos, de levantarnos. El que tiene oídos para ir, oiga. Jehová ha hablado hoy día por medio de su palabra. Pongámonos de pie, hermano. Pongámonos de pie, vamos a orar. Amado Padre eterno, amado Dios del cielo y la tierra, te damos gloria, honra y alabanza. Reconocemos tu poder, tu señorío, tu potestad y majestad. Gracias por tu bendita palabra, porque tu palabra es la que enseña. No es palabra de hombre, no es estrategia de hombre, no es estrategia humana. Es, Padre, tu estrategia, tu consejo, tu palabra, doctrina, enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, tú has hablado. Cerrados los ojos todos, hermanos. Tú has hablado específicamente a personas, a hombres y a mujeres, a hombres de familia, a jóvenes. Has hablado, Señor, que es el tiempo de pelear, que es el tiempo de levantarse, que no hay más tiempo, porque mañana puede ser tarde, porque los días que vienen puede ser tarde, que hoy es el tiempo que Dios ha hablado por medio de su palabra. Al que ha estado en letargo espiritual, al que ha estado en modorra, el que ha estado cansado, el que ha estado débil, el que ha estado fatigado, el que ha estado débil en la fe. A ese el Señor ha hablado en este día, porque Él te llamó, porque tú sabes que tú tienes un destino marcado en su plan, pero has permitido que el enemigo trille tu identidad, te afrente, te escarnezca, te apoque, te haga sentir poca cosa, te haga sentir que no has alcanzado nada, que no puedes tú ser bendecido. En el nombre de Jesús, en esta hora, el Señor te está dando libertad, hermano. Te está dando libertad. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús.